Uno de los puntos más importantes para cualquier historia que se precie es el conflicto. Un conflicto no necesariamente viene de una persona en contra de otra, aun si es una de las narrativas más convencionales, sino que se trata simplemente de una dificultad que los personajes deben atravesar para lograr su objetivo. Para que la idea se entienda, un conflicto sí puede ser persona contra persona, pero también puede ser persona contra tecnología, persona contra naturaleza, persona contra sí misma, persona contra entorno o incluso persona contra Dios, por citar apenas algunas de las premisas básicas capaces de generar conflicto en una historia. Sin embargo, un elemento crucial del conflicto es cómo lo presentes. Si uno de los dos bandos en disputa, sean estos los que sean, se siente fuera de lugar o demasiado conveniente, entonces tu conflicto termina resultando vacío y estéril. Uno que existe únicamente para crear un antagonismo en vez de aportar algo a tu trama. Como seguro ya se imaginan, la idea para hacer que tu conflicto se sienta orgánico e interesante puede depender en muy buena medida del tipo de historia que estés contando. Si querés escribir la historia de un héroe muy bueno enfrentando a un antagonista muy malo, vas a tener que darle a tu villano el carisma suficiente para que tus espectadores quieran saber más. Si querés escribir la historia de una persona común levantándose ante lo imposible, tenés que tener cuidado de en dónde trazar la línea para que no se convierta en miseria manipulativa. Si querés hacer una historia en donde una persona entre en conflicto consigo misma y sus peores tendencias, redimiéndose o cayéndose de forma irremediable, entonces tenés que cuidar que sus motivaciones, decisiones y trasfondo sean lo bastante creíbles como para acompañar una narrativa así. Sin embargo, hay un tipo de desarrollo que, si lo haces bien, es casi un comodín para cualquier tipo de conflicto existente en la ficción. Lograr que el espectador entienda que ambas partes tienen un punto válido, aun si al menos una de ellas está en un error conceptual. Es acá en donde entra The Hunt. The Hunt, la cacería en español latino o Jakten en su idioma original, es una película danesa del 2012 dirigida por Thomas Vinterberg y protagonizada por Mads Mikkelsen en lo que sería uno de los papeles que reafirmarían su versatilidad como actor. Debo admitir que vi esta película por primera vez hace relativamente poco, ya que, de haberlo hecho antes, la hubiera colocado sin ningún lugar a dudas en mi lista de películas para ver durante una tarde, video el cual puedes ver acá, ya que si le estoy haciendo un video específico a esta cinta, es porque no puedo dejar de pensar en ella y en lo que me genera olvidarla. Para quienes no la hayan visto, The Hunt sigue la historia de Lucas, padre divorciado que lucha por la custodia de su hijo mientras trabaja en una guardería jugando con niños. Sin embargo, la trama de la película no va sobre la lucha de Lucas por dicha custodia y ni siquiera trata del romance que empieza a surgir con su compañera de trabajo Nadia, sino de algo mucho más perverso. Resulta ser que un día, por culpa de un malentendido causado por Clara, una niña enojada con Lucas, él termina siendo acusado de ser un pederasta que le expuso sus genitales a una nena de 4 años, nena la cual, por si fuera poco, es la hija de su mejor amigo. Con semejante acusación, no va a pasar mucho tiempo antes de que el pueblo chico en donde Lucas vive lo empiece a considerar un paria y un pederasta, llevándolo a la condena social mayúscula y arruinando su vida muy de a poco. No creo tener que explicar el por qué semejante premisa es tan pesada, así que voy a pasar directamente al punto al cual quiero llegar. Lo buena que es The Hunt para mostrarnos un conflicto verosímil en donde podemos entender a todas las partes involucradas, aun cuando sabemos que se equivocan en el mejor de los casos o cometen un daño horrible en el peor. Para empezar, la forma en la que estas acusaciones se van desarrollando resulta ser creíble. No todo el pueblo condena a Lucas, teniendo un grupo de amigos fieles hasta el final de la película, y además quienes sí lo excluyen lo hacen después de haber meditado la situación con una sensatez que de hecho no se ve muy seguido en el mundo real cuando se abordan estos temas. La gente del pueblo interroga suavemente a Clara y al principio intentan abordar toda esta situación con el mayor tacto posible.
aun si esto se termina arruinando conforme los rumores se esparcen y la bola de nieve sobre la supuesta culpabilidad de Lucas va en aumento. Sin embargo, el tema acá es que, incluso cuando todo está en su mayor apogeo de crueldad, entiendo a todos estos personajes. Permítame que me explique. Nosotros seguimos a Lucas en todo momento mientras pasa la historia, por lo cual sabemos que es inocente y su único error, si es que se le puede considerar un error, es no haber informado a la dueña de la guardería sobre el crush que Clara tenía con él antes de que todo comenzara. Sin embargo, nosotros somos espectadores con acceso a información privilegiada que nadie tiene en el universo de esta película. Se supone que nos tenemos que sentir mal por las cosas horribles que le pasan a Lucas sin merecerlas, y pueden creerme cuando digo que es muy fácil sentir empatía por él, pero también es muy fácil entender por qué un pueblo se alejaría de alguien con semejante acusación. Imagínate por un momento que tu hija menor de edad, de hecho una nena, te dice que aquel a quien vos considerabas un hermano le mostró sus genitales, o algo peor. Eso dejaría, como mínimo, un conflicto de intereses muy doloroso que The Hunt explora hasta sus últimas consecuencias. Ahora bien, imagínate que esa misma persona acusada de exhibicionismo con menores de edad trabajara en una guardería en donde vos dejás a tus hijos o hijas. Seguramente no pensarías con calma ni intentarías ver otros posibles escenarios, sino que querrías, como mínimo, que alguien así fuera despedido de su trabajo. Internet volvió a las acusaciones de pedofilia poco menos que un chiste de mal gusto, e incluso entonces nos escandalizamos cuando un youtuber o streamer resulta propasarse con menores. Imagínate tener algo así en tu pueblo y, por si fuera poco, que ese alguien tuviera acceso casi total a menores de edad en horario laboral. Si lo que te acabo de decir te retorció las tripas o te generó rabia, felicidades, entendés cómo piensa la gente en The Hunt. Esto es interesante porque crea un tipo de narrativa que solo pueden hacerse en dramas así de cargados, conflictos en donde hay bandos, pero no hay villanos. Piensen esto por un momento. ¿Quién es el malo acá? ¿El padre soltero que ama a su hijo y está intentando rearmar su vida sin hacerle daño a nadie? ¿El otro padre que tiene que cargar con el trauma de que a lo mejor dejó entrar en su vida y en la de su hija a un depredador sexual? ¿La encargada de la guardería que tiene que velar por la seguridad de los infantes? ¿El pueblo que quiere ver a un supuesto pederasta reincidente recibir lo que merece? ¿Una nena de 4 años que dijo una mentira tonta sin saber qué significaba y a la que ni siquiera le creen cuando dice la verdad? ¿El adolescente idiota que cree que ver porno es gracioso y fue el que empezó esta cadena de acontecimientos sin siquiera saberlo, pero al cual ya no se puede culpar sin que se sienta estéril porque realmente no importa? Cuanto más pienso en estas preguntas, más me doy cuenta de que, si bien hay responsables, no hay culpables en sí, o al menos no en el sentido que imaginamos normalmente. Una acusación tan grave como esa solo puede causar ese tipo de reacciones. Ni siquiera puedo decir que deberíamos aprender algún mensaje de no saltar tan rápido a juzgar y atacar cuando hay acusaciones graves en juego, aun si creo que a lo mejor sí deberíamos hacerlo, porque, seamos realistas, no somos y nunca vamos a ser máquinas capaces de analizar todo desde la imparcialidad, sino que somos personas con reacciones concretas a situaciones concretas. Voy a confesarles algo. Llevo queriendo hacerle video de Hunt desde que la vi, pero cuanto más pensaba en ella, más me daba cuenta de que no tenía mucho que decir. No porque sea poco profunda y muchísimo menos porque sea mala, sino por la razón real tras que me haya impactado tanto. En muchas otras historias, incluso en dramas hasta más pesados que este, podés encontrar un punto, un personaje o una situación que pudo haberlo cambiado todo. Como decir, por ejemplo, si los personajes de Requiem for a Dream no fueran adictos, a lo mejor habrían terminado bien. No creo que esto sea hacer un juicio de moral como para decir, miren, la gente mala merece sufrir, sino que es más bien buscar algo que nos haga sentir mejor después de ver situaciones así de extremas. Una especie de garantía de que el universo tiene sentido
y de que las cosas pueden ser buenas. Lo que me perturba de The Hunt es que me recuerda que la vida no funciona así. A veces las cosas malas le pasan a gente que no las merece sin que puedan hacer nada para evitarlo, y las consecuencias de ello son crueles, aterradoras e incluso irreparables. No creo que The Hunt quiera dejar una moraleja sobre este tema, o al menos no desde mi punto de vista, sino que pretende recordarnos algo que queremos ignorar la mayoría del tiempo porque no entendemos lo que realmente significa. El mundo no es justo ni es injusto, sino que es indiferente ante lo que nos pase, y las mejores personas que puedas conocer pueden sufrir lo indecible sin que sea culpa real de nadie o sin que puedas apuntar a un responsable. Entonces, como sacar una lección moral de The Hunt se siente casi como un insulto a una de las películas más crudas, pero únicas, que vas a poder ver en tu vida, prefiero destacar lo que creo que sí podemos usar: el cómo armar un conflicto pesado y difícil, pero en donde todos tengan su cuota de razón, justificación o excusa comprensible. Si te interesa escribir lo que sea y querés ver cómo se siente una narrativa genuinamente adulta e incómoda, no pierdas más el tiempo y revisa The Hunt. Muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta acá, te quiero mucho y quiero hablarte un ratito. ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? Puedes dejar un comentario acá abajo y si te gustó esto, puedes suscribirte porque subo videos todas las semanas sin excepción. También puedes seguirme en mis redes y en Twitch y en Kick, donde hago streams casi todas las noches. La miniatura de este video y de tantos otros fue hecha por mi amigo Gonzalo, al cual les recomiendo seguir en Cultura Videojuegos en Instagram si les gusta el mundo del gaming. Y la canción que están escuchando ahora mismo fue hecha por mi amigo Yaishimo, el cual es rapero y productor, y les recomiendo fuertemente seguir en Spotify. Los links de absolutamente todo están en la descripción de este video. Hasta entonces, recuerden, este es mi mundo y es un caos, pero un caos que todos podemos aprender a amar si le damos una chance. Soy Ñarla y te deseo una buena semana.